rápida, móvil, centralizada, siempre conectada. Así es la industria de hoy. Pero ahora, en medio de una pandemia mundial, el trabajo y el estudio ya no son lo mismo. Congrab, con su sistema Power Online, provee a los usuarios la mejor herramienta productiva del mercado. Así, su empresa, trabajadores, clientes o estudiantes podrán continuar conectados creando y colaborando desde cualquier dispositivo. Power Online de Congrab centraliza el alto poder de las sofisticadas Workstation, dispuestas físicamente en infraestructura Data Center TI en Santiago de Chile, permitiendo a los actuales y futuros profesionales acceder remotamente a todo el alto poder de procesamiento gráfico y Big Data desde cualquier punto en Chile o el extranjero a través de Internet. Con una simple conexión obtendrá un acceso continuo para múltiples usuarios o una distribución horaria diferida, controlada. Mejor que una virtualización o solución en la nube. Con un simple clic obtenga todos los recursos de la Workstation. Enfocada para modelado 3D, realidad virtual, simulación, nube de puntos 3D, BIM, CAD, CAE, PLM, cálculos de proceso, análisis de elemento finito, renderizado, cine y televisión, y todo lo que requiera un alto procesamiento de Big Data y gráfica. Deja tu computadora en la oficina y conéctate desde casa 24/7. Trabaja sin importar la plataforma. Funciona sobre Windows, Linux y Mac. Obtenga toda la potencia gráfica con interactividad en tiempo real. Con Power Online de Congrab podrá obtener total acceso remoto, colaboración simultánea con múltiples usuarios, resolviendo incidencias y tomando decisiones inmediatas en la ejecución de proyectos en industrias como ingeniería, construcción, comunicación y artes. Podrá ahorrar tiempos invaluables trabajando con sus colaboradores en terreno y desde cualquier punto, a través de dispositivos móviles, de escritorio, desde casa o la oficina. Power Online es una conexión muy rápida, encriptada, ultra segura, con cero latencia. Usted no deberá esperar por datos transferidos, solo se transmiten píxeles, brindándole la experiencia de estar trabajando sentado frente a una real Workstation, a un costo fijo mensual, con planes especialmente diseñados para su empresa, entidad educativa o gubernamental. La solución está en Congrab. Libere el trabajo, centralice el poder. Transforme su dispositivo actual en una potente Workstation con Power Online de Congrab. Contáctenos. Congrab Power Online. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes. Ya tenemos gran cantidad de audiencia. Esperemos sea de agrado esta sesión del día de hoy, en la cual estaremos conversando, sobre una herramienta que también le damos la bienvenida al grupo de empresas Congrab como parte de la integración de tecnologías que tenemos actualmente del grupo Asuni. Tenemos esta nueva herramienta, así como Land Design, se presentó hace una semana. Este es el lanzamiento oficial de Visual Art para Chile, donde estaremos hablando sobre el flujo flexible de trabajo bajo la metodología BIM con herramientas conectadas como Rhino, Grasshopper, incluso Revit, cómo conectan esto. Visual Art es una solución muy potente para arquitectura, funciona sobre Rhino de McNeil y también a través de la conexión de Rhino Insight conectamos con herramientas como Revit. Es una herramienta que está bajo los estándares de Building Smart en Europa y que tiene, por supuesto, la posibilidad de trabajar con IFC
¿vale? Y emitir datos en este mismo tipo de formato. ¿Ok? Es una herramienta muy intuitiva. Y por supuesto, algunos otros datos de interés que podemos entregarle, todo lo que es arquitecturas en forma libre, ¿ok? Se trabaja de manera muy interesante. La integración con Grasshopper, súper potente, te permite automatizar un montón de cosas que anteriormente eran inimaginables poder hacerla. ¿Ok? El tema de la documentación 2D, también muy importante. Y para ello, esta presentación, ¿okay?, estará como relator principal Francesc Salà, quien es arquitecto y director del producto. O sea, él es quien es en referencia al Product Manager para esta aplicación. Es un arquitecto muy experimentado con una cartera internacional en diferentes países de Europa, Latinoamérica igualmente, y todo lo que tiene que ver con Rusia, Eslovenia, entre otros países. ¿Okay? Va a ser nuestro relator principal de hoy, acompañado también de Ramón Cárceles, quien estará de coanfitrión. Ahí a quienes damos la bienvenida y le dejo la palabra para que comience su exposición. Y nuevamente bienvenido, Francés. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, te dejo para que comiences a transmitir. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, Luiscar. Pues vamos a compartir pantalla a continuación. Bien. Y empezaremos con una presentación, que es una vista genérica del programa, y que luego veremos más detalle en una presentación en vivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver una vista general de VisualArc y las funciones de Flexible Beam, o sea, Beam flexible que añade sobre Rhino. Y en concreto, ¿qué significa este concepto de BIM flexible? En primer lugar, ¿para qué sirve VisualArc? Pues sirve para producir modelos BIM dentro de Rhino, es decir, Rhino ya tiene toda una serie de herramientas muy potentes para modelar en 3D, pero es geometría sin información. Entonces, VisualArc le da la posibilidad de añadir datos a estos objetos y producir pues, listados de mediciones, etc. Y luego, pues, te da la posibilidad de generar todo lo que es la documentación 2D de un proyecto, siempre partiendo del modelo 3D. Y finalmente, con VisualArc tienes la posibilidad de intercambiar modelos 3D entre programas de arquitectura, programas BIM, a través del formato de archivo IFC, que es el formato estándar entre programas BIM para comunicar modelos de arquitectura. Entonces, bueno, cuando hablamos de BIM, todos ya sabemos de qué se trata, pero no es más que gestionar el modelo, un modelo con información. Es decir, tener datos en la geometría a partir de los cuales podemos sacar pues, listados de mediciones, producir planos, y esto es lo que te proporciona VisualArc dentro de Rhino. Básicamente tiene una biblioteca de objetos paramétricos, objetos de arquitectura, que son muy cómodos de insertar, de modelar, de editar a través de puntos de control o parámetros, como vemos en esta captura del panel, y que tienen una doble representación en 3D y luego en vista en planta, para que nos sea cómodo pues, trabajar en 2D, como si trabajásemos sobre el plano 2D, o directamente en vista 3D. Y son objetos asociativos que entre ellos pues, se asocian, quedan conectados. Por ejemplo, aquí veis una puerta que genera el hueco dentro de un muro cortina. Y luego, pues, bueno, el tema de BIM, claro, todo programa BIM que se considere BIM tiene que intercambiar modelos con el formato estándar que es IFC. En este caso, en el lado izquierdo vemos un proyecto hecho con geometría de VisualArc, y cada uno de estos objetos, al, digamos, viajar a través de IFC a otros programas, pues esos identifican cada tipo de objeto por el tipo de objeto que es. Es decir, un muro en VisualArc se va a leer como un muro en Revit o en Archicad o en Solibri, que en este caso pues, no tiene objetos paramétricos, es más de lectura. Pero digamos que todos los datos que hay en la geometría se van a leer, y en algunos casos, como en Revit o en Archicad, pues podemos seguir editando estos objetos como si los hubiéramos creado en esos programas. Tanto lo que es la exportación como la importación. Es decir,
proyectos generados con Revit o Archicad se pueden abrir en Rhino con Visual Arc y seguir modelando el proyecto con objetos de arquitectura. Entonces, cuando hablamos sobre este concepto de BIM flexible, digamos que parte de la idea de luchar contra esta idea preconcebida de que el BIM es algo rígido, ¿no? que mata la libertad, mata la creatividad. Entonces, como Visual Arc funciona sobre Rhino y como sabéis, pues es uno de los programas más potentes para modelar formas orgánicas, formas libres, pues aquí ya digamos que puedes tener BIM con cualquier proyecto de arquitectura, con cualquier complejidad geométrica. Entonces, eso significa que cualquier objeto, por ejemplo, esta polisuperficie, se puede etiquetar con una categoría IFC concreta, por ejemplo, un forjado. De manera que cuando se exporta este modelo a IFC, pues en Revit lo interpreta como una losa, al igual que Archicad, como dos ejemplos de software que leen también este tipo de formato. Entonces, aparte de etiquetar un objeto con una categoría estándar de objeto de arquitectura, pues se le pueden añadir datos personalizados a cada objeto geométrico. Es decir, aquí este objeto puede tener pues, un coste, un material, un parámetro personalizado y toda esta información queda almacenada en la geometría como datos IFC, como propiedades IFC. Por lo tanto, quedan guardadas y se pueden leer en otros programas para hacer pues, listados de mediciones, etc. Entonces, otro de los aspectos clave en lo que es el modelado flexible, ¿no? El modelado paramétrico, es la comunicación con Grasshopper. Todos los objetos de Visual Arc se pueden generar desde componentes de Grasshopper. Y eso te permite pues, automatizar flujos de trabajo. Para los que no conozcáis Grasshopper, bueno, digamos que es un plugin integrado en Rhino que te permite pues, generar, sin tener conocimientos de programación, pues rutinas, ¿no? A través de componentes que significan valores numéricos, operaciones, geometría. Te permite pues, conectar toda una serie de componentes para generar diseños paramétricos que desde el primer momento tienes el control de todo lo que está ocurriendo. O sea, te permite de alguna manera automatizar procesos de diseño y en los cuales pues, también se pueden usar los objetos de Visual Arc. Esto escenifica un poco los diferentes componentes que existen. Aquí en la parte central veréis un componente de muro para crear un muro, en este caso desde una curva base. Y hay como otros componentes para añadir datos, ¿no? Para especificar qué estilo de muro estamos usando. El estilo de muro vendría a ser lo que define las propiedades del muro, o sea, el número de capas, el grosor de cada una de ellas, etcétera, etcétera. Entonces, hay componentes para especificar toda esta información cuando se crea un muro dentro de Grasshopper y luego hay otros componentes para obtener la información de un muro referenciado. Por ejemplo, podemos leer un muro y obtener los datos de la altura, la curva eje, etcétera, etcétera. Y con estos datos pues, podemos generar otras rutinas en Grasshopper, conectarlo con otros componentes, otras herramientas, como luego veremos algún ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo de una estructura paramétrica. Esto está creado con componentes de Grasshopper de losas y columnas. Y como veis, pues claro, al trabajar con estos componentes asociativos, pues puedes crear este tipo de estructura muy rápidamente, probando muchas posibilidades, ¿no? Simplemente pues, cambiando el valor numérico de los parámetros que generan este objeto. Entonces es una herramienta súper potente. Por otro lado, Visual Arc ofrece una biblioteca de objetos que bueno, tienen algunos parámetros para cambiar su diseño, pero en el fondo están limitados por los parámetros existentes. No obstante, estos objetos se pueden generar también a partir de definiciones de Grasshopper. Por lo tanto, se pueden generar objetos ilimitados con cualquier valor paramétrico. En este caso vemos una puerta giratoria en Grasshopper que se puede convertir en una puerta de Visual Arc y tener pues, diferentes número de hojas, diferentes proporciones, usando la misma definición.
Bueno, a continuación veremos un vídeo donde lo explica. Por un lado tenemos una definición que genera esta puerta. Luego veremos otro ejemplo más en detalle, ¿eh? Pero digamos que aquí tenemos una lista de parámetros que definen la forma de este objeto, ¿no? Pues el radio, el número de hojas, el grosor de este techo, ¿no? Y en la parte derecha de la definición tenemos unos componentes que agrupan cada parte de esta definición. O sea, hay un componente que agrupa lo que es los cristales, otro que agrupa el marco de las puertas, etcétera, etcétera. Y eso luego nos permitirá pues, asignar materiales y colores, etcétera, etcétera, en el objeto final. Entonces, siguiendo un poco con este vídeo, que repito, luego veremos con más detalle, pues la idea es que aquí se genera un nuevo estilo a partir de esta definición de Grasshopper y luego tenemos que definir cómo vamos a querer editar este objeto, ¿eh? Aquí hay pues toda la lista de parámetros que decidimos si son editables por instancia, ¿no? O por estilo o los podemos esconder. Al final la idea es que tenemos un objeto que usa Grasshopper de fondo. Aquí ni siquiera nos damos cuenta de ello, pero que podemos editar muy cómodamente a partir del panel de propiedades, pues, tocando los valores de este objeto como cualquier otro objeto de VisualArc. ¿De acuerdo? Entonces, no se necesitan conocimientos de Grasshopper para usar, digamos, objetos que se han generado a través de Grasshopper. Y si los tienes, pues puedes crear tus propios objetos paramétricos. Entonces, aquí vemos un ejemplo de un objeto que usa una definición pues, que puede tener medidas ilimitadas. ¿Vale? De hecho, en Food4Rhino, me imagino que conocéis la página, es una plataforma donde hay aplicaciones y material relacionado con Rhino. Pues hay una sección donde podéis encontrar estilos de VisualArc generados a partir de definiciones de Grasshopper. Son gratuitos, por lo tanto podéis descargarlos y usarlos en vuestro proyecto. Entonces, ahora me gustaría destacar algunas de las funciones más importantes del programa, empezando por el administrador de niveles, que te permite pues, esconder niveles como si hubieran planos de corte, ¿no? Y también nos permite pues, cambiar de la vista 3D a una vista 2D muy rápidamente y cambiar de planta que queremos visualizar. Es una herramienta muy cómoda para navegar dentro del modelo, esconder y mostrar plantas sin que importe si estamos trabajando con objetos de VisualArc o con geometría de Rhino. Entonces, este gestor de niveles funciona con cualquier proyecto. Y de un modo parecido tenemos el administrador de secciones que pues, te muestra una lista de líneas de sección. Nos permite activar el modelo en sección y trabajar sobre él. También es muy interesante desde un punto de vista de visualización, ¿no? Ver el proyecto en sección. Y también lo interesante es que nos permite alinear una vista en sección a una vista para poder trabajar sobre ella o poderla imprimir directamente. También fijaros que, a diferencia de, digamos, los clipping planes de Rhino, las secciones de VisualArc pueden ser sesgadas y tener estos cortes pues, en forma de Z o incluso en formas más complejas. Bien, todo eso lo veremos luego un poco más con más detalle. Otra función clave que tiene VisualArc es un modo de vista específico que se llama el modo oculto, el modo hidden, que te permite imprimir lo que ves directamente en salida vectorial. Como seguramente sabréis, si estamos usando el modo shaded, ¿no? Pues todo lo que vemos solo lo podemos imprimir en formato raster, porque si usamos el modo vectorial, pues vemos todos los ejes, todas las aristas, todas las isocurvas de la geometría. No es posible, digamos, usar las tapas de los objetos para ocultar lo que hay detrás, solamente si usamos el modo raster. Y claro que en modo raster no obtenemos una calidad buena de impresión. Sin embargo, pues VisualArc tiene este modo oculto, que aquí voy a seleccionar, el modo hidden, que bueno, nos permite pues, imprimir lo que vemos directamente en serie vectorial en vector, ¿no? O sea, de buena calidad. Podemos generar PDFs de calidad con lo que vemos. Si esto lo explicamos con un proyecto de arquitectura, entonces pues, aún tiene más sentido. Es decir, la idea es que uno trabaja con su proyecto, muestra la vista en planta, cambia a este modo de vista oculto, modo hidden, y la vista está lista para imprimir. Lo mismo en una sección,
alineamos la sección a la vista que queremos imprimir, lo ponemos en el espacio papel y esto también está listo ya para imprimir. Y cualquier cambio que hagamos en el 3D, pues evidentemente lo vamos a imprimir porque estamos viendo la versión real del proyecto. Y aquí vamos a ver un adelanto de lo que es la integración de VisualArc con Revit, también como una alternativa a IFC para, digamos, exportar modelos en Rhino hasta Revit. Digamos que, bueno, Rhino Insight es una tecnología existente en la nueva versión de Rhino 7, que te permite ejecutar Rhino como un plugin de otros programas. Y en este caso lo vamos a ver para Revit. Entonces, digamos que aquí hay un botón que ejecuta, digamos, Rhino dentro de Revit y aquí podemos abrir la ventana de Rhino y, evidentemente, con todos los plugins que hay en Rhino cargados, incluyendo VisualArc. Entonces, aquí voy a mostrar un proyecto que tiene muros de VisualArc, ¿de acuerdo? Y que, bueno, a través de Grasshopper, los componentes de Revit en Grasshopper, por lo tanto aquí ejecuto también Grasshopper desde Revit, pues podremos conectar con Revit. O sea, podremos llevar estos muros de Rhino a Revit. Aquí ya vemos un adelanto de una utilidad de los componentes de VisualArc en Grasshopper para comunicar este proyecto en Revit. Aquí simplemente pues tengo referenciados todos los muros de este proyecto. Aquí vemos en un panel que son muros y no otro tipo de geometría. Y aquí vemos cómo a través de un componente de Revit para crear un muro, pues simplemente lo que necesitamos es el eje de todos estos muros que hay en Rhino, lo conectamos al input curve del componente de Revit para generar el muro y simplemente aquí pues, tenemos que obtener también la altura de los muros de VisualArc para conectarlos con el componente de Revit y tener la misma altura de muros. Entonces, una vez hecha esta conexión, ya veis, con 4 componentes simplemente, pues ya está simple. Ahora, todo lo que modifiquemos dentro de Rhino, podemos trabajar en Rhino, ¿no?, cómodamente, y todo se va a ver reflejado, todos estos cambios se van a ver reflejados al instante en Revit. Y asimismo, si creamos un nuevo muro, pues como todo está referenciado a través de Grasshopper, pues este muro se va a generar dentro de Revit también. Entonces, la idea es que Rhino y VisualArc pueden servir como una herramienta de modelado que es mucho más cómoda que Revit y que, evidentemente, pues, te permite generar geometría mucho más compleja como modelador de Revit. ¿De acuerdo? Bien, esta tecnología ya está disponible en la versión de VisualArc para Rhino 7, así que ya lo podéis probar. Ahora me gustaría mostraros algunos ejemplos de dónde y cómo se usa VisualArc a través de 3 diferentes grupos. ¿Vale? O sea, en un primer grupo hablaría de la gente que usa VisualArc como modelador 3D a partir de los objetos de arquitectura. Luego, en otro grupo, la gente que lo usa solo por la parte de documentación. Y finalmente, los que les interesa VisualArc por el tema de importación-exportación de archivos IFC. Entonces, en este caso, pues es un estudio que usó VisualArc para modelar esta basílica en 3D con objetos de arquitectura y que al mismo tiempo pues ya te daban todo lo que son los planos prácticamente hechos, ¿no?, a partir del modelo 3D. Y que, bueno, es una basílica que se ha inaugurado hace pocos meses en Croacia y es un buen proyecto interesante. También hay gente que usa VisualArc para el tema de modelado rápido y asignación de texturas para generar material de visualización. O también estamos viendo gente que usa el tema de scan to BIM, es decir, llevar escáneres 3D en forma de nubes de puntos dentro de Rhino y a través de VisualArc reconstruir todo para generar un modelo BIM, como es este caso. Y luego hablaríamos de este segundo grupo, gente que igual no trabaja con objetos de arquitectura, simplemente usa geometría de Rhino, es decir, superficies, etc., pero usa VisualArc para generar todo lo que son los planos, las secciones, las plantas, el listado de materiales, etcétera, etcétera. Porque, como digo, toda geometría puede tener datos y se pueden listar. Y toda geometría se pueden obtener los planos. Por ejemplo, en este proyecto que veis no había ningún solo objeto VisualArc, ninguna puerta, ningún muro, todo era en geometría de Rhino.
Y de la misma manera, estas herramientas se pueden aplicar en otro tipo de proyectos, pues de diseño industrial. Estamos viendo también VisualArc en el diseño naval. Cualquier proyecto que necesites, pues, obtener unos planos de alzados, secciones, etcétera, etcétera. Y por último, pues el tema del IFC, ¿no? Es decir, VisualArc como herramienta para enriquecer modelos IFC. Es decir, gente que quiere importar un modelo, un archivo IFC dentro de Rhino que le ha pasado al arquitecto, el contratista, para modificar la geometría, editarla, editar los datos, ¿no? Desde Grasshopper se pueden cambiar los datos muy cómodamente, muy rápidamente, asignar nuevos parámetros y finalmente pues, devolver este proyecto exportándolo a IFC al arquitecto o al contratista, para otros propósitos. Entonces, esta es la otra forma que VisualArc se está usando. Evidentemente hay gente que lo usa en todos estos tres grupos, o sea, desde el punto inicial hasta el momento en que hay que exportar a IFC. Bueno, esto lo voy a dejar para el final, lo que es tema de preguntas. Si tenéis cualquier duda, usad el chat. Tenemos aquí mi compañero Ramón, que os puede ayudar con cualquier duda que tengáis sobre la marcha. Pero bueno, luego al final también podemos comentar las dudas más recurrentes. Entonces, bueno, aquí veis uno de los proyectos que seguramente conocéis, ¿no? La Vila Savoie, que bueno, lo voy a usar para ver esta visión general del programa. Entonces, para empezar, tenemos aquí pues, la barra de herramientas de VisualArc, que se añade a Rhino. En primer lugar, tenemos todo lo que son estos objetos de arquitectura. Luego tenemos objetos de edición de objetos, por ejemplo, para generar operaciones booleanas entre objetos de VisualArc y sólidos de Rhino. Aquí tendríamos todas las herramientas de documentación, para calcular áreas de espacios, generar tablas de mediciones, etiquetas, secciones, ¿vale? Herramientas de generación de planos 2D. Esto luego veremos la diferencia entre mostrar el modelo en planta o en sección en el espacio papel o generar un bloque 2D que nos sirve para exportarlo a AutoCAD, por ejemplo. Aquí tendríamos lo que es las ventanas, los paneles de gestor de niveles y gestor de secciones, que ahora voy a dejar abiertos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos pues, otras herramientas pues, para generar perfiles personalizados, para crear pues, columnas con perfiles personalizados o vigas o carpinterías y otras herramientas de interés, por ejemplo, seleccionar todos los objetos de un mismo tipo, ¿no? Todo lo que son muros o todo lo que son, por ejemplo, ventanas. Bueno. Pues vamos a ver de nuevo lo que es el administrador de plantas, porque me parece una herramienta súper útil, ya sea en un proyecto donde hay objetos de VisualArc o solamente Rhino. Entonces, el gestor de plantas maneja diferentes planos de construcción que están en esta elevación concreta y simplemente pues, haciendo clic sobre este icono cambiamos la posición de este plano de construcción. Cualquier cosa que ahora dibujemos aquí, pues veremos que está en esta elevación. Si ahora cambio a la planta baja, pues ahora esta caja la vamos a tener en la planta baja. ¿De acuerdo? Entonces es muy cómodo cambiar de plano de construcción desde este icono. Por otro lado, tenemos la opción de esconder niveles. Por lo tanto, todo lo que queda por encima de la elevación de una planta, pues queda escondido. Todo además de un pequeño desfase que está indicado por aquí. Esto mueve un poco esta plano de corte un poco hacia abajo, si no veríamos lo que es la losa, ¿no? De esta manera podemos ver el interior del proyecto, trabajar desde aquí de una forma muy visual, muy cómoda. Y bueno, podemos ir escondiendo plantas como si tuviéramos pues, planos de corte, ¿no? Que vamos encendiendo y apagando. Por otro lado, cada planta tiene este valor, que es la altura del plano de corte, que se sitúa en relación a esta elevación y que suele ser una elevación que corta a través de todas las puertas y ventanas. Entonces aquí lo podemos ver en 3D, por donde cortaría. Pero si este plano de corte lo activamos en la vista superior, entonces vamos a ver lo mismo desde una vista superior. Aquí directamente puedo activar el plano de corte para que se escondan todas las plantas superiores al instante. Pues vemos que los objetos de VisualArc pasan a tener como una representación gráfica. Las puertas muestran esta abertura. Aquí vemos ya todo lo que es la conexión, bueno,
interacción entre muros. Y digamos que bueno, las escaleras pues, muestran la numeración. Digamos que vemos todo como una representación 2D de arquitectura. Podemos trabajar desde aquí, pero en realidad lo que estamos editando es el modelo 3D. Eso lo vemos al poco que orbitemos esta vista. Entonces, bien, desde aquí puedo volver a poner la vista en modo superior, en vista superior. Y aquí igual vale la pena comentar este icono de aquí que digamos que te alinea la vista en planta, de una planta de un nivel escogido, a la vista actual. Entonces, por ejemplo, en el caso de querer pues, preparar lo que es el plano de vista en planta en un espacio en papel, aquí tendríamos pues, nuestro proyecto, ¿no es cierto? Visto en 3D, en cualquier tipo de modo de vista, ¿no? Podríamos tenerlo en sombreado. Digamos que si quisiéramos ya alinear la vista en planta dentro de esta vista, en este detalle, pues aquí pues seleccionaríamos este icono y esto ya nos cambiaría la vista a vista en planta. Y también nos cambiaría el modo de vista hidden, el modo oculto, para tenerlo ya listo para imprimir. Evidentemente deberíamos ajustar la escala de este detalle, pero aquí también podemos cambiar la vista en planta que queremos mostrar, la planta baja o la vista o la planta primera. Vale, tarda unos segundos en actualizar. Muy bien. Entonces, bueno, de una forma parecida tenemos el gestor de secciones. Voy a enseñar el modelo de nuevo. Y aquí ya vemos dos líneas de sección creadas. Por lo tanto, aquí yo puedo activar el corte a partir de esta línea de sección de una vista u de una línea de sección u otra. Si movemos la posición de esta línea de sección, pues evidentemente se actualizará la posición de este corte. Algunos pensaréis que es parecido a lo que son los clipping planes de Rhino, pero como comentaba, estas secciones nos permiten también ver todo lo que son los atributos de sección de la geometría. Luego comentaremos cómo asignarlos a los objetos de VisualArc. Y bueno, también tener secciones sesgadas. En este caso, pues vendríamos a este icono de aquí, nueva sección, seleccionaríamos un estilo y aquí pues podríamos ir dibujando la línea de sección pues a través de, como si dibujásemos una polilínea. Tan sencillo como esto. Y aquí pues definiríamos el lado de vista, la profundidad, eso lo puedo llamar la sección 3. Y ahora pues podríamos ver cómo queda este modelo visto a partir de esta línea de sección. Y eso tiene evidentemente unos puntos de control, por lo tanto podemos decir incluso que sea un poco más compleja la sección de este proyecto. Bien. Entonces, y algo interesante también es que en un proyecto muy grande, pues solo veremos lo que está incluido dentro de este área. Y cualquier geometría, por ejemplo, si ahora dibujamos un cono, pues solamente la parte que queda dentro de esta área se va a mostrar y el resto va a quedar en sección. Y aprovecho para comentar cómo podemos asignar atributos de sección a este objeto, es decir, un objeto de Rhino, no necesariamente de VisualArc. Y aquí, pues dentro del panel de propiedades, tenemos este apartado de atributos de sección, donde le podemos asignar un patrón en concreto y bueno, también un tipo de línea, un ancho de impresión, ¿no? Es decir, podemos aquí darle un buen grosor, porque si quisiéramos imprimir esto en salida vectorial, aquí puedo ver la vista preliminar, pues ya veríamos también estos valores de grosores de línea aplicados sobre la geometría de Rhino. Por lo tanto, podríamos acabar teniendo este modelo creado solo con sólidos o mallas y aún poder seguir asignando atributos de sección para tener una vista interesante en sección, en planta, etc. Bien, bueno, de la misma manera que podemos alinear una planta a una vista, pues aquí podemos hacer lo mismo. Podemos seleccionar la sección 1 y con este botón pues alinearla a esta vista. No olvidemos que esto es una vista real del modelo 3D. Cualquier edición que hagamos, pues lo vamos a ver reflejado aquí en tiempo real. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a ver un poco por encima
cómo es, digamos, la mecánica de trabajar con objetos de Visual Arc. Evidentemente no tendré tiempo de explicarlos todos, ni mucho menos, pero vamos a ver por lo menos el objeto muro para que veáis un poco lo simple que es trabajar con estos objetos y algunas opciones de edición. Para empezar, voy a eliminar estos muros. Voy a crear aquí uno nuevo. Entonces ejecutamos el comando muro. Aquí tenemos pues, un listado de estilos que, bueno, como he comentado, los estilos definen las propiedades de los objetos, en este caso el grosor, el número de capas, la visualización en planta, ¿no? el patrón de sombreado, el material, el color, etc. Y aquí pues, podemos seleccionar un estilo, una altura concreta, una alineación, ¿no? Y pues, dibujar este muro desde aquí. Entonces, fijaros que ya detecta el otro muro y ya resuelve la intersección y quedan una intersección limpia. Luego aquí tenemos unos puntos de control para extender el muro, ¿no? Para cambiarlo en cualquier posición. Y otro dato interesante es que si tuviéramos una curva más compleja, si quisiéramos tener un muro curvo, por ejemplo, con esta forma, pues aquí podemos o bien crear muros desde curvas, y esto existe para muchos otros objetos. Podemos crear muros cortina desde curvas, vigas desde curvas, barandillas desde curvas. Podemos hacerlo de esta forma. Aquí nos aparece otra vez el diálogo con los parámetros de inserción. Y aquí tendríamos nuestro muro desde esta curva. Vale, solo ha pensado un poco, pero aquí lo tenemos. Otra posibilidad es, voy a eliminar esto, es decirle a un muro existente que cambie su curva eje y absorba la curva que tenemos aquí. Entonces, dentro de las propiedades de muro, aquí podemos cambiar cualquier dato de este objeto, o sea, todos los parámetros del objeto. Aquí es cuando se habla de objetos paramétricos, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es la curva de trayectoria. Con este icono de aquí podemos seleccionar otra curva y ahora este muro pues, se va a adaptar a esta curva. Y luego, para editarlo, pues tenemos los mismos puntos de control que la curva original, que queda aquí pues ahora ya desvinculada, incluso la podemos eliminar y tenemos un muro totalmente curvo. Ahora podemos insertar puertas, ventanas, por ejemplo. Podemos insertar aquí una puerta y aquí es lo mismo. Tenemos que seleccionar un estilo de puerta. Aquí pues ahí tenemos una previsualización del estilo, unas medidas concretas. Si no nos gusta ninguna de estas medidas, pues podemos seleccionar cualquier otra con total libertad. Bueno, todos los otros parámetros. Y esta puerta en este caso pues va a detectar la posición del muro y va a quedar vinculado a él. Luego lo podemos mover y fijaros que la puerta se va adaptando al eje del muro. Entonces, bien, vamos a ver cómo se ve esto en 3D para ver digamos, la puerta dentro de este muro. Otro detalle es que, bueno, vamos a ver cómo se editan los estilos. Vamos a ver el caso del muro y la puerta. Aquí haciendo botón derecho, evidentemente desde aquí también se puede acceder a los estilos de muro. Aquí es donde nosotros podemos gestionar todos estos estilos, generar nuevos a partir de un asistente o a partir de duplicando uno que ya tengamos, y podremos editar cualquier parámetro de los estilos de muro en cualquier momento. Aquí pues voy a crear un nuevo estilo rápidamente pues vamos a poner de 3 capas. Y aquí pues simplemente tengo que definir el nombre de cada capa y el grosor. Pues podemos hacer una capa de 4 centímetros, una intermedia de 12 y otra de 4 para tener un muro total de 20 centímetros de grosor. Y una vez está terminado, podemos aquí pues, editar, desplegando este estilo, podemos ver todos los componentes de este muro y editar pues, el material por cada capa concreto. Bueno, aquí en la construcción pues, podemos definir la función, la geometría, parámetros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, la capa de muro intermedio podemos decirle aquí en construcción que sea tipo núcleo
Y esto hará que se una con los otras capas que también tengan esta función, hay este tipo, sean tipo núcleo, y así pues, resolver correctamente las intersecciones entre muros. Mientras que las otras capas se van a quedar como envolventes de este núcleo. Aquí también en los atributos esto lo podemos visualizar en 3D o en planta, con este icono de aquí. Aquí lo podemos cambiar y podemos ponerle un patrón pues, sólido, por ejemplo. Y ahora, pues desde la vista superior podemos cambiar uno de los estilos que tengamos por este muro nuevo que acabamos de crear. El muro nuevo. Bien. Entonces, bueno, todos los objetos se gestionan a través de estilos. Y ahora me gustaría mostraros el ejemplo que hemos visto antes de la puerta giratoria, pero con otro ejemplo generado con Grasshopper. Aquí en los estilos de puerta tenemos cada uno de los estilos de este documento. Aquí podemos desplegar para ver pues los componentes, el marco, la hoja, ¿no? Con todos sus parámetros de edición. Aquí podemos ir explorando con todo lo que podemos editar, pero evidentemente, como comentaba, son limitados. Entonces, voy a cerrar esto momentáneamente. Y aquí voy a abrir Grasshopper. Vamos a ver una definición que genera una puerta de esta en acordeón. No sé cómo la llaman allá en Chile, pero podríamos decir una puerta de estas de tipo acordeón que con las puertas nativas de VisualArc no se pueden crear. Hay una forma de crearlas desde bloque, pero claro, un bloque no es paramétrico, no hay posibilidad de cambiar los parámetros. Entonces, en esta definición tenemos un parámetro que te define pues, las dimensiones del marco, el ancho, el ancho total de esta puerta, la altura y también pues, un parámetro que define la abertura de estas hojas, así como el número de hojas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Al fin y al cabo, yo he decidido qué parámetros quiero editar, qué nivel de detalle quiero que tenga esta puerta. Por favor, podéis ignorar todo el lío que hay aquí de cables y cajitas. Aquí lo importante es ver que he agrupado cada parte de este objeto en un componente geométrico que agrupa pues, las diferentes piezas de la puerta. Otro para el marco y aquí finalmente uno para lo que sería el perfil de la puerta, que es lo que determinará el corte de la puerta sobre un muro. ¿De acuerdo? Bien, el caso es que ahora puedo cerrar este diálogo. Aquí es importante renombrarlo con algo que luego se puede identificar fácilmente. Y ahora lo que vamos a hacer es, de hecho voy a mostrar todo de nuevo. Lo que vamos a hacer es, desde el editor de estilos de puerta, crear un nuevo estilo a través de una definición de Grasshopper. Por lo tanto, voy a buscar esta definición, que creo que está aquí. Siguiente, aquí ya vemos pues, el objeto. Aquí es donde definimos cuál de esos parámetros actúa como perfil del hueco. Y aquí pues, puedo decidir qué parámetros quiero importar. Por ejemplo, si no quiero importar ese parámetro de la flechita, pues aquí pues, lo puedo desactivar. O incluso podría tener en la definición una colección de curvas que definen las representaciones de esta puerta en 2D y asignárselo a la vista en planta. Bien, aquí lo interesante es esto, ¿no? Es definir toda la lista de parámetros, cómo los quiero editar sobre el objeto final. Por ejemplo, la apertura es algo que quiero editarlo por objeto de forma individualizada. Incluso cambiar el tipo de formato de valor a porcentaje. Y puedo hacer lo mismo para el ancho, el número de hojas y el alto. Por objeto así, pues puede tener dos puertas en acordeón y cada una pues unas medidas diferentes, un número de hojas diferente. Por otro lado, también hay aquí la opción de cambiar la edición de un objeto por definición, lo que significa que va a quedar oculto en los diálogos de VisualArc. Por lo tanto, si queréis compartir un estilo con alguien y solo que pueda tocar pues un valor concreto, podéis dejar los demás por definición y este parámetro no se va a ver. Y aquí, pues la gracia de haber agrupado esto en diferentes componentes, que ahora puedes seleccionar los vidrios, los cristales y asignarle la capa, ponerse el material de cristal. ¿Vale? Vamos a ver cómo queda. Voy a trabajar en la vista en la primera planta.
Y aquí voy a eliminar esta gran puerta que tenemos. Por lo tanto, se deshace el hueco y ahora puedo insertar esta puerta, seleccionar la puerta a acordeón y aquí pues definir las medidas de este estilo. Aquí puedo decir que el ancho pues sea de 3 metros y aquí pues la podría insertar dentro del hueco. Y aquí podría tener dos puertas, una al lado de otra. Y es posible que si no se genera el hueco es que no esté suficientemente cerca. Pues aquí la podemos editar desde la vista superior. Aquí vemos que esta puerta ha quedado un poco lejos, por lo tanto tenemos que acercarla para que detecte el muro y genere el hueco. Es decir, cualquier puerta, si queda, digamos, fuera del eje de la trayectoria del muro, pues no se genera el hueco, solamente cuando está suficientemente cerca. Pues lo mismo nos ha pasado aquí. Y evidentemente, como definimos algunos parámetros individualizados por objeto, aquí podemos cambiar la apertura al, no sé, al 25% si queréis. Podéis cambiarle el ancho a 4 metros e incluso el número de hojas para ver cómo queda. Por lo tanto, es una herramienta muy potente para generar objetos paramétricos personalizados. Bien, vamos a seguir ahora con algunas de las herramientas de documentación para no extenderme más con el tema de modelado 3D. Y vamos a empezar para ver esta herramienta de los espacios. Aquí, pues, digamos que... voy a ver la vista superior, perdón. Por ejemplo, vamos a crear un par de espacios en estas habitaciones que hemos dividido antes. Y esto simplemente se consigue a través de un punto de inserción que detecta todos los objetos de, bueno, puertas, muros, etcétera, y le asigna pues una etiqueta. ¿Vale? Si luego hacemos cualquier cambio sobre sobre los muros perimetrales, por ejemplo, vamos a extender estos muros de aquí, simplemente tenemos que actualizar este espacio, ¿vale? Y va a actualizar los datos. Otra herramienta interesante de lo que es la documentación son los alzados de carpintería. Aquí puedo ejecutar este comando, seleccionar todas las carpinterías del proyecto si quiero y con un solo clic pues voy a tener cada una de las carpinterías con sus cotas y una marca de referencia bajo de ellas para poderlas identificar. ¿Vale? Aquí las vemos. Y son dibujos que son bloques vinculados a la puerta que hace referencia. Si la cambiamos de dimensión, pues estos dibujos se van a actualizar. Debemos, en este caso, ejecutar este comando para actualizar los objetos, pero están vinculados a la información del objeto 3D que simbolizan. Fijaros que aquí pues, tenemos un número de referencia. Por ejemplo, en este caso, esta puerta tiene, vamos aquí a las propiedades de puerta, tiene la etiqueta P8. Hay una forma rápida de etiquetar o ver la etiqueta bajo estos objetos y es a través del comando etiqueta. Aquí para hacerlo de antemano voy a seleccionar todas las puertas con este comando de aquí y ahora que las tengo seleccionadas puedo ejecutar el comando etiqueta y si voy a mirar cualquiera de ellas, ahora veremos la etiqueta vinculada. En este caso es una etiqueta que si observamos el formato, vemos que demuestra esta propiedad en concreta, pero si en lugar de esto le ponemos otra propiedad de la puerta, pues nos va a mostrar el ancho exacto de esta puerta. Y si le cambiamos este ancho, por ejemplo, pues 1,60, pues esta etiqueta se va a actualizar porque siempre referencia a esa propiedad que le hemos dicho que tenga. Y vamos a ver rápidamente también lo que hemos comentado antes de esta vista en planta o vista en alzado, vista en sección. Esto sirve sobre todo para, digamos, crear una vista 2D
como un bloque que puedas explotar y puedas trabajar con las curvas resultantes, o como una manera de exportar esta vista a AutoCAD en formato DWG. Esto no deja de ser un bloque que está vinculado al modelo 3D, es decir, si seguimos editando lo que tenemos aquí, esto lo podremos actualizar. Imaginemos que ahora esto lo movemos un poquito aquí de forma que corte, ¿no? la sección 1. Pues aquí, no, de hecho, para que corte la sección 1 deberíamos moverlo. Lo voy a mover aquí, este lado. Venga, pues ahora podemos actualizar esto. Sí, y bueno, hay que recalcular los gráficos y esto nos va a añadir todos los cambios que hayan habido en el proyecto 3D. Pero bueno, claro, en un proyecto donde tenemos pues 20, 50 secciones, alzados, etcétera, no vamos a querer tener toda esta documentación aquí en la vista modelo, ¿no? Siempre vamos a preferir trabajar en espacio papel y simplemente tener 20 vistas o las que hagan faltas a cada una de los alzados o secciones de lo que queremos mostrar. Para acabar con el tema de documentación, hay el tema de los listados. Es decir, aquí hay una serie de estilos de listados que nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, para las carpinterías. Y pues esto nos muestra una lista larga de todas las carpinterías con todos los campos que hemos decidido que haya, con su código de referencia. Y aparte de estos campos podemos añadir información personalizada. Imaginemos que queremos crear un parámetro que se llame pues fase de renovación. Entonces, esto es una opción que existe dentro de las herramientas de Rhino, en las propiedades de documento. Vendríamos aquí a propiedades de documento, parámetros. Aquí en las plantillas de Visual ya tenemos estos parámetros por defecto, pero aquí podemos añadir uno que se llame eso, ¿no? Fase de renovación. Y categoría, pues cualquiera, es una forma de agrupar los parámetros y un formato de texto. Bien, ahora podemos seleccionar cualquier objeto, ya sea de Rhino o de Visual, y aquí en este icono, el de parámetros, podemos darle un valor a este parámetro, pues la fase 0. Y podemos hacer lo mismo para cualquier otro objeto de Visual Art. Por ejemplo, en el caso de un muro podemos asignárselo por objeto o también por estilo. De hecho, vamos a hacer esto con las ventanas. Esta ventana de aquí yo le puedo decir que la fase de renovación sea la número 1. Pero para no tenerlo que hacer una por una, puedo asignárselo ese valor por estilo. Por lo tanto, voy al diálogo de estilos de ventana. Le voy a decir que esta ventana de aquí, o esta que es de 2x1, pues tenga el fase de renovación 2. Por lo tanto, ahora, si quiero visualizar esta información dentro de este estilo de tabla, pues tengo que editar la tabla, añadirle aquí un nuevo campo, botón derecho, nuevo propiedad de campo. Aquí le voy a llamar a fase renovación. Y aquí pues decirle que cualquier tipo de objeto de cualquier estilo me seleccione este parámetro, fase renovación. Pues aquí veremos aquellas ventanas a quien les hemos añadido un dato, que es en este caso la ventana 23. Seguramente la otra pues no tenía ningún objeto referenciado. Pero de esta manera podemos añadir información personalizada a los objetos. Y estos datos también se pueden asignar desde Grasshopper si uno le interesa. Lo que me lleva a, digamos, hablar sobre Grasshopper. Vamos a abrir un nuevo documento. Aquí voy a empezar una nueva plantilla desde VisualArc. Cuando uno empieza un nuevo documento, puede seleccionar una plantilla VisualArc que ya viene con todos los estilos de objetos del programa. Y vamos a ver cuál es el flujo de trabajo para generar pues, objetos en Grasshopper.
Aquí tenemos la pestaña Bisolar con todos estos objetos. Por ejemplo, queremos crear un muro, pues necesitamos definir aquí pues, una curva base. Vamos a referenciar esta curva con este componente y esto lo conectamos a este input de curva. Si queremos más detalles, como por ejemplo la altura de este muro, pues aquí lo conectamos el wall options para definirle una altura, un estilo, etcétera, etcétera. Aquí podemos poner un valor de 1 hasta 5 metros y que esto sea la altura de este muro. Y en estilo podemos referenciar estilos de muro. Voy a buscar el componente que me referencia a estilos de muro, hacer botón derecho, seleccionar uno dentro de los estilos que ya tenemos en el documento. Voy a seleccionar, por ejemplo, uno sencillo y conectar esto al input style. Y bueno, si queremos insertar una puerta, pues el proceso es parecido. Tenemos un componente puerta que nos pide dónde se va a ubicar, entonces le conectamos a este muro. ¿En qué posición? Aquí podremos definir simplemente un punto al azar, ¿no? Y la puerta se va a colocar en la posición más cercana, pero imaginemos que queremos insertar múltiples puertas, ¿no? Pues podemos dividir esta curva en varios puntos y aquí pues definimos un divisor de puntos, ¿no? Y usar estos puntos como la posición de nuestras puertas. Y aquí pues cambiar lo que es las opciones. Luego evidentemente se pueden, ¿no?, eliminar estos puntos inicial y final, pero la idea es que aquí tenemos ahora unas opciones de puerta para, por ejemplo, cambiar el estilo, cambiar la abertura, pues toda la abertura de estas puertas. Al definir las dimensiones del perfil, aquí podemos asignar un perfil rectangular para cambiar estas medidas, ¿no? Aquí pues podemos aprovechar el mismo componente de antes para definir una altura y un ancho. Incluso podemos definir puertas con perfil personalizado. Esto es una opción quizá no muy habitual, pero interesante, desde luego. Imaginemos una forma pues, abstracta, ¿no? Y vamos a referenciar esta curva. Lo conectamos a este componente y ahora esto lo podemos usar como el perfil de nuestras puertas. Más bien serían ventanas, pero bueno, el caso es que una vez tenemos este muro y estas puertas, si hacemos un bake, que es digamos el proceso de llevar todo lo que genera Grasshopper a objetos que se puedan editar en Rhino, pues ahora lo que tenemos aquí son pues, un muro, como podemos ver aquí, y puertas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver rápidamente un ejemplo igual más desarrollado, como sería el de parecido al que hemos visto en la presentación, ¿no? Un sistema de estructuras en que todo se genera a partir de forjados, escaleras y columnas. Y una vez pues, tenemos definido todo esto, ya tenemos un modelo paramétrico para generar un sistema reticular, un sistema estructural a través de todos estos parámetros que hemos decidido nosotros. Cuántas plantas tiene, la altura de cada planta. Por lo tanto, es una herramienta súper potente para trabajar con modelos paramétricos. Como veis, soy bastante fan de Le Corbusier. Y bueno, aquí pues acabamos haciendo un bake de todos estos objetos para obtener como resultado pues, las columnas, escaleras, forjados, etcétera, etcétera. Muy bien. Me gustaría acabar con otro ejemplo de cómo usar una definición de Grasshopper, en este caso para generar planos de este proyecto de una forma automatizada. A ver si lo tengo aquí a mano. Bien. Esta es una definición que te lee todo lo que son los objetos de Visual y los objetos de Rhino, los agrupa aquí en una caja envolvente y a partir de esta caja envolvente se generan 4 líneas, ¿no?, que son digamos, las líneas de corte que voy a usar, las líneas de sección que voy a usar para generar vistas y plantas. Entonces, bueno, voy a eliminar todo esto para que no me pise el resultado final.
aquí quiero que os quedéis con la idea de que a partir de un modelo referenciado he usado este proyecto, pero podría ser cualquier otro. Con esta definición, pues simplemente escogiendo estos dos parámetros, simplemente este que agrupa la vista en sección y la línea de sección, pues puedo obtener con muy poco tiempo pues todo lo que son los 4 alzados y dos secciones transversales del proyecto al instante. Esta definición está disponible en Food for Rhino, si vais al apartado de Grasshopper, así que si os interesa trastear con ella, pues la tenéis ahí disponible. Y en cualquier caso, si nos escribís un email a nosotros, a soporte Visualar, podemos compartir este material con cualquiera que le interese. Y aquí vemos el resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya para acabar, quería comentar dos temas más de IFC. ¿De acuerdo? Entonces voy a cerrar Grasshopper. Como hemos visto, todos estos objetos, cuando se exportan a IFC, pues se van a exportar con el tipo de objeto que son. Pero ¿qué ocurre con geometría de Rhino? En este caso, podemos venir aquí a este apartado de etiqueta IFC y aquí es donde nosotros podemos decidir cómo se va a exportar este objeto. Por lo tanto, podríamos exportar esto como un forjado, ¿no? Un slab. Y bueno, lo mismo podríamos haber hecho con ese cono o cualquier otro objeto que tengamos por aquí. Una cosa interesante es que fijaros que por defecto cualquier objeto que tengamos de Rhino, pues en la etiqueta se define por capa. Por lo tanto, si con una buena gestión de toda la geometría, podríamos venir aquí a VisualArc, a opciones de exportación de IFC y podríamos asignar este tipo de entidad de IFC, ¿no? a una capa en concreto. Por lo tanto, toda la geometría que supone que son vigas, pues los podremos meter en la capa vigas y asignarle el tipo por capa, de una forma de forma cómoda tener la categoría bien asignada. Entonces, bueno, vamos a exportar esto a IFC, lo abriremos en Revit para ver cómo se lee. Recordad que en este caso, pues este objeto lo he etiquetado con esta fase de renovación número 0. Por tanto, todas las propiedades personalizadas se van a exportar como propiedades de IFC. Entonces voy a exportar esto a través de una selección, archivo, exportar selección. Y aquí simplemente debo seleccionar el formato de archivo IFC. Voy a llamar esto Villa Savoie, guardar. Y mientras abro esto en Revit, que va a tardar igual un par de minutos. Espero que me dé tiempo, Luiscar. Dime si me estoy pasando de tiempo. Estamos aún todavía con algo de tiempo. Nos quedan unos 10 minutitos. Vale, perfecto. Pues mientras tanto voy a abrir este archivo IFC que acabamos de generar y así pues podemos contrastar, ¿no?, cómo se leen los objetos. Y de hecho esto va, como comentaba, puede tardar un par de minutos bien buenos. Vamos a ver también cómo se importan los archivos IFC en VisualArc, abriendo un archivo IFC que se ha generado, en este caso, con un modelo de ejemplo de Revit. Entonces, aquí en las demos voy a buscar este proyecto. Es un proyecto IFC exportado desde Revit. En este caso, no es por nada, pero VisualArc tarda un poco menos en abrir archivos. Y aquí podemos ver que en primer lugar todo lo que son los niveles se han importado. Podemos seguir trabajando con este proyecto pues, a través de plantas, ¿no? Si analizamos cualquiera de estos objetos, pues vemos que en este caso esto es un muro de VisualArc, esto es un objeto mueble. La mayoría de estos objetos se han detectado como objetos de VisualArc, incluso pues en este caso esto es una ventana, como vemos aquí, que sigue vinculada en el muro y sigue generando el respectivo hueco. Y, digamos, vamos a mostrar todo de nuevo. Podemos ver la cantidad de objetos que se han interpretado como objetos de VisualArc
pues, seleccionándolos todos y vemos que son gran parte de ellos. Hay algunos que, por ejemplo, como esta barandilla, digamos que Revit y Visual Art tienen formas distintas en generar barandillas, por lo tanto no hay manera de reconocer los parámetros comunes, pero sin embargo este objeto se ha reconocido como un objeto etiquetado como un IFS Railing, que sería la categoría correspondiente. Y si venimos aquí a también las propiedades, los parámetros personalizados, vemos toda la información que queda guardada en este objeto, ¿eh? Es una información que se puede obtener desde, bueno, desde aquí, desde Grasshopper, y modificarla. Bueno, podemos filtrar objetos por todos estos datos, podemos hacer un sinfín de cosas con Visual Art. Entonces, bueno, vamos a ver cómo está la importación de ese otro proyecto en Revit. Parece que ya está esto. Estaba tentado de ya tener una versión abierta, ¿no? Para no haceros esperar, pero luego pensaría que sospecharías de que era un modelo ya preparado, por eso prefería mostrar el ejemplo en vivo, el que acabo de exportar. Mientras tanto, id pensando todas las preguntas que queráis hacer. Ahora en un segundo las vamos a comentar. Tan pronto como veamos este modelo dentro de Revit y cómo se reconocen los objetos de Visual Art y esas propiedades personalizadas que hemos añadido a la geometría. Sigue pensando, ¿eh? No os preocupéis. O quizá podemos pasar ya a las preguntas. Sí, pasemos a las preguntas si ¿No? tienen y así vamos aprovechando el tiempo mientras Sí, se quizá va es aquí mejor. cargando el modelo. Esto tarda más de lo que pensaba. Sí, a Muy veces bien. tarda un poco en reconocer y cuando es primera vez un modelo, pero si tienen algunas consultas o dudas, las pueden ir generando. No se desconecten, que en breve haremos algunas presentaciones sobre lo que se viene y un pequeño concurso que tenemos también para las próximas capacitaciones que estaremos dando. Entonces, en breve estaremos ya presentando esa parte. Bueno, aquí vemos ya el modelo finalmente se ha abierto. Vamos a verlo en 3D. Y aquí, bueno, podemos observar que todos estos objetos son objetos nativos de Revit. Aquí tenemos pues, un muro. Podemos editar el tipo, podemos cambiar valores. En algunos casos, depende de la intersección. Por ejemplo, en este caso no se ve bien porque son muros que se les han sustraído sólidos o muros que se han creado desde curvas, pues Revit no los entiende como muros nativos. Sin embargo, sí que los entiende como muros y en otros casos, pues sí que se entienden como muros como si se hubieran creado en Revit. Entonces, bueno, ahí depende de cómo se haya creado cada objeto, pues hay propiedades que se leen, hay objetos que se leen como propios o no. En este caso vamos a ver que esto se entiende como un floor, ¿no? Como un forjado. Y si vemos un poco los parámetros que tiene, aquí vemos esa fase de renovación, ese valor que le hemos asignado desde Visual Art como un dato que se ha quedado guardado aquí dentro. Y en el caso de, tal vez es interesante ver el caso de la puerta en acordeón, que también aquí pues esto es una puerta que se detecta en Revit y que tiene aquellos parámetros que teníamos en el objeto, ¿no? Pues el número de puertas, la etiqueta, la apertura,
pues todo esto queda también almacenado en el objeto. Evidentemente no es un objeto paramétrico, si tocamos el número de puertas no se va a cambiar aquí, esto es como un objeto estático, pero por lo menos es un dato que queda guardado si lo necesitamos documentar. Muy bien, pues ya podemos, si queréis, comentar cualquier duda que tengáis sobre el programa. Luiscar, no sé si quieres Sí, comentar sí. alguno. Por acá están haciendo algunas consultas si se podía renderizar, pero no sé si el render lo que consultaban era en Visual Art con Rhino o en Revit. No, quedé ahí con la duda, igual Edwin que estabas haciendo la consulta. Y bueno, Ambos se pueden renderizar, es decir, aquí eso no deja de ser geometría de Rhino dentro de claro. un bloque inteligente, y cualquier material que tenga Rhino lo puedes asignar a este objeto y renderizar en esta vista. O se puede exportar también esto en tiempo real a otras plataformas como Twinmotion, Enscape, Lumion, todas estas, pues también se pueden usar como herramientas de visualización, V-Ray, etcétera, etcétera. De hecho, Perfecto. lo cómodo de gestionar estos objetos por estilos es que el material se lo asignas al estilo y todo muro va a tener pues, el mismo material, ¿no? Es decir, en este caso, si editamos este muro y le asignamos un estilo a la capa exterior, pues podemos cambiarle aquí bueno, voy a poner cualquiera, ¿eh? Pero todos los muros del mismo estilo van a tener esta capa. Creo que he seleccionado la capa interior. Ah, no, ya está bien. Pues es una forma rápida de cambiar el material con todos los objetos del mismo estilo. ¿Alguna duda más que queráis comentar? Por ahora parece que no, así que si me permite compartir pantalla, presento Muy bien. la información para el cierre y así efectivamente podamos, si me deja, que te he Sí, asignado como host, por favor. he dejado de compartir. Sí, asígname, es que te dejé Vale, asignado de host, por favor. listo. Gracias, Francés. Bueno, igualmente agradeciendo a todos la participación el día de hoy, les comento un poco. Bueno, ya como saben, Congrac colabora con diferentes asociaciones, academias y plataformas de acción que tenemos, en este caso como Academia Congrac, donde estará este webinar arriba. Igualmente todas las instituciones con las que colaboramos en ese sentido para dar, por supuesto, una máxima apoyo en todo lo que tiene que ver con metodología BIM. Y de igual manera, algunos servicios que prestamos en todo el área de levantamiento de nubes de punto, captura de realidad, servicio de scan to BIM, como queramos indicarlo. Por supuesto, a eso sumarle lo que vieron en la parte inicial del video, que es el arriendo de equipos de alta gama para optimizar los tiempos, ¿ok? Digamos, en este caso de procesos, y que puedan, por supuesto, ustedes optimizar ese computador que tienen conectándose a un computador de alta gama, ¿vale? Eso simplemente nos pueden consultar. Ya saben que igualmente trabajamos con todo lo que es las capacitaciones, consultorías y temas asociados a servicios BIM, ¿vale? Y por último, por supuesto, indicarles que sí vamos a dar una capacitación. Esta va a ser en el mes de marzo, ¿ok? Ya que en el mes de febrero estaremos con Land Design. Y vamos a estar, la propuesta es en martes 2, miércoles 3 y martes 9 de marzo. ¿Okay? Esto va a ser entre las 11 a 13 horas. Visual Art es un software básicamente bastante rápido de entender. Ahí lo vamos a complementar igualmente con flujo de trabajo en Rhino. ¿Okay? Y ahí les estaremos haciendo llegar toda la información con respecto a los costos. Si no tienen Rhino en ese minuto, podemos descargar la versión para estudiantes por un lapso de 60 días. Nosotros le hacemos llegar el link. No, Okay. 90, sí.
¿90? Ah, perfecto. sí, Igualmente perfectamente. la de Visual Art en versión también 90 días, así que puedes participar en este curso y tener 90 días más, ¿ok? Digamos, de manejo de este dato. Asimismo, vamos a estar por ahí dando algunos datos adicionales de Grasshopper totalmente gratis. Va a ser, eso se lo vamos a asignar a las personas que se inscriban en esta capacitación a través de la misma plataforma de Rhino 3D. Nos están dando acceso a los estudiantes para que puedan también aprender Grasshopper. ¿Okay? Eso sí va a ser on demand, así que una vez aprendas esta parte y quieres profundizar un poco más en Grasshopper, lo vas a poder hacer. Te vamos a dar un acceso exclusivo a una plataforma ya de cursos que están grabados y los puedes ir viendo tú a disposición de tu tiempo, ¿vale? Ese sí es un poco más profundo. Ya como se puede dar cuenta, Grasshopper puede, por supuesto, optimizar mucho este flujo, ¿ok? Y para la siguiente fase, quiero rápidamente que hagamos un ejercicio como lo hemos venido haciendo, hacer una temática bastante concurrente, ¿ok? Por agradecer su participación, y esta básicamente es usando tu smartphone. Puedes escanear un código QR o simplemente agregando una página web que va a estar debajo del código QR para ingresar a un cuestionario rápido de lo que acabas de ver el día de hoy, ¿okay? Y responder. Las dos primeras dos personas que respondan, a mí inmediatamente me va a llegar el aviso, las voy a nombrar, ¿okay? Y ahí inmediatamente presento el código QR, lo pueden escanear ahora, ¿okay? Y con al responder ese pequeño cuestionario que estaremos ahí de fondo, van a ganarse un cupo gratis para este curso en marzo. Entonces, estamos ya activados. Esto estará básicamente un minuto. Esperemos que pueda ser de mucha utilidad. Y bueno, el curso igualmente va a estar dictado por personal autorizado, en este particular el equipo de Asuni, incluyendo a Francés, ¿okay? Y igualmente a Ramón, para que podamos obtener el máximo provecho de estas herramientas. Entonces, aquí estamos esperando las respuestas. Estamos atentos. Por acá hay algunas consultas. Y aquí les están haciendo pasando los links para descargar las versiones de prueba del software. ¿Okay? Y ya tenemos respuestas. Así que el primer ganador del día es Francisco Galarza. Francisco, nos comunicaremos contigo. ¿Okay? Y el segundo ganador es Alejandro Beltrame. ¿Okay? Entonces, ahí Alejandro Galarza Francisco Galarza y Alejandro, estaremos ahí comentándoles. Muchas gracias por responder. Quedó en tercer lugar Catherine Rojas, cuarto José Miranda, Javier Aguilar y Oscar Orellana en sexto lugar. Bueno, estuvimos ahí muy cerquita. No dejen de participar en nuestros webinars. Les haremos llegar la información, Francisco, Alejandro, a través de sus mails, ¿ok? Así que preparen igualmente para iniciar esta capacitación en marzo. Al resto de las personas les estaremos haciendo llegar los datos, ¿ok? Igual manera tenemos costos totalmente accesibles para esta capacitación. ¿Okay? Y ahí les estaremos enviando toda la información. Muchas gracias a todos. Les estaremos haciendo llegar el video grabado a las personas que no pudieron participar, y de igual manera toda la información con respecto al curso. Y agradecemos desde ya su tiempo y su presencia. Muchas gracias, Francés. Muchas Muchas gracias, gracias. Ramón. Ha sido un honor poder haberlo compartido con ustedes esta tarde. Que estén muy Muchas bien. gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias a luego. todos.